Chicas, nos visitó hace un tiempo Seferino Muñoz, que es doctor o director. Doctor en filosofía e investigador del CONICET. No, porque acá dice, digo, que de repente te me hiciste director y yo no me doctor en filosofía. Bueno, director de este espacio. Y va a ser el director de este espacio. ¿Qué hemos dado en llamar? No tenemos nombre. O sea, hay que pensar. Yo había pensado en... No tenemos nombre, mira. Había pensado en Aquí me pongo a pensar. Pero dije, casi un choreo. Claro, porque tenemos los jueves, Aquí me pongo a contar. Entonces todo lo mismo era. Bueno, me pareció simpático, Clarita, pero no ha tenido que lo proponga el CFE. No ha tenido la aprobación de la producción. Me gustaría que la gente proponga algún nombre para un espacio que va a estar dedicado a la filosofía o que nos va a invitar a pensar un poco. ¿Cómo están ustedes para eso? ¿Bien? Me encanta. Sí, en parte me interesa el tema de hoy. Bueno, hoy es un tema más que interesante, porque uno por ahí piensa en la filosofía y automáticamente te dibujás, qué sé yo, cosas de los griegos. Y por ahí tiene que ver con pensar cosas cotidianas, como lo que propones hoy, Seferino Muñoz. ¿Por dónde viene la mano hoy? Tano, hoy, por el tema de la vocación. ¿Vocación? Sí, vocación. Ustedes habrán escuchado la famosa idea de que, bueno, vocación viene del verbo latino, vocare, llamar, llamado, ¿no? Significa eso. La vocación es el llamado que todos tenemos. Y en la filosofía podemos analizar la vocación desde un doble aspecto. Está la vocación particular que cada uno tiene, periodista, profesor, enólogo, lo que fuere. Y después hay una vocación que es más transversal a todas las personas, ¿no? Más universal, que es una vocación filosófica. Es una vocación filosófica. ¿En qué sentido? Ahí lo vamos a ver. La primera vocación, la que tiene que ver más con la profesión de cada uno, bueno, muchas veces tiene que ver con factores que uno no elige. El colegio donde fue, si fue más técnico, más humanista, el entorno familiar. Sí, la presión muchas veces familiar. Sí. Exactamente. O a veces... o el oficio del padre. Vi a mi papá en la familia que tiene tal oficio, me gustó. El entorno social, ¿no? Si fui al club, si fui a la parroquia, si hice deporte, ¿no? Las inclinaciones naturales que tiene la persona por determinados sectores de la realidad, ¿no? El temperamento, algunos más pasionales, otros son un poco más mesurados. Bueno, todo ese conjunto de cosas configura, ¿no? Y ayuda a que uno elija una vocación en torno a lo profesional. Sí. El periodismo, como decíamos, la docencia, etcétera. Ahora bien, hay otra vocación que es universal a todos los seres humanos. Todas las personas la tienen por el hecho de ser personas. Y es la vocación o llamado a una vida plena, una vida realizada, una vida floreciente, como dicen los filósofos, ¿no? Una vida, es bonita esta metáfora, una vida que florece, a una vida feliz. Esa vocación la tenemos todos, que es ser feliz. Exactamente. O bueno, o algo que se le parezca. El bienestar, hacer cosas que alimenten... nuestro espíritu, no sé. Bueno, lo del bienestar y la felicidad, ese es un tema que quizá alguna vez lo podemos profundizar, pero está muy bien lo que dice Clarita, porque yo me puedo sentir bien momentáneamente, pero no estoy feliz, ¿no? Entonces no necesariamente se identifican. La felicidad tiene que ver con algo más estable, más permanente, más profundo, ¿no? ¿Y qué tiene de filosófico lo segundo que mencionaste? Lo primero, que es algo que, bueno, evidentemente hay ciertos factores que predeterminan o colaboran a que uno elija una vocación. El otro, lo filosófico. Sí. Ahí, ¿cómo llegamos ahí? Porque quizás no para todos es lo mismo. Bueno, ¿qué tiene de filosófico? Que es recuerden lo que cuando viene al piso la otra vez hablamos que la filosofía es amor a la sabiduría, ¿no? Bueno, esta vocación es una especie de sabiduría. Hay que conocer las cosas que me hacen felices, ¿no? Y eso no es sencillo, ¿no? Vivimos en un mundo... que nos bombardea con información, con velocidad, con noticias, con cambios permanentes, ¿no? Con sensaciones. Entonces eso hace que el hombre le cueste más, ¿no? Conocer aquellas cosas que finalmente lo hacen feliz, que tienen que ver con cuáles son los filósofos hablan de los bienes reales, no los bienes aparentes. Cosas que parecen buenas, pero que no lo son. Pero hay otras que sí son efectivamente buenas. Me parece que le dedicamos poco tiempo a pensar eso, ¿no? Sí, por ahí nos lleva puesto, ¿viste? La rutina, la inmediatez y requiere de mucho autoconocimiento. Ahí está. No, hoy... Le tengo que poner el nombre yo a este espacio. Me la llevo a la cátedra. La tenés clara, se va a llamar este espacio. La tenés clara. Mirá vos qué bien. Como mi programa de radio. También, no ando muy original. No, es que el autoconocimiento. Mirad, pueden haber
noti se autón, decían los griegos, conócete a ti mismo. Sócrates, famoso lema que se lo suscriben a Sócrates. O San Agustín, ya que estamos con un Papa Agustino, decía, noli foras ire, no te vayas afuera, no te derrames afuera. En el hombre interior habita la verdad. O vamos a algo que nos gusta al Tano y a mí, el folclore. Por ejemplo. Larralde tiene una letra, a mí me encanta Larralde, lo sabe el Tano. El hombre busca en los otros, escarba en los otros buscando felicidad. Pero se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar, ¿no? Entonces, ese autoconocimiento que dice Clarita es esforzado, no es sencillo. Por eso digo que no le prestamos la suficiente atención, ¿no? Implica un grado de reflexión, un grado de quietud, de paz, ¿no? De tranquilidad, que el mundo actual no nos permite. Casi que no te lo permite. Sí, vivimos... Y volviendo... Sí, perdón, Sofi. No, ¿cómo haces para elegir una vocación teniendo en cuenta esto? Que muchas veces como que te impone la sociedad elegir una vocación, ese llamado. Vos estás hablando de la primera. De la primera. De la primera vocación. De la primera vocación, no de esta segunda más filosófica. ¿Cómo elegís? Si te cuesta mucho autoconocerte siendo adulto, imagínate siendo adolescente. Y además a la edad, yo veía las fotos de estos chicos egresados, son unos nenes. ¿Por qué en ese momento de la vida tenemos que decidir lo que vamos a querer ser siempre? Claro, qué difícil. Sí, no, es difícil. De hecho, muchas veces uno cambia en el medio. Y sí. ¿No? Es muy frecuente. Y pensar que antes estaba mal visto eso también, ¿no? ¿Cómo te va a cambiar? Y cómo nos culpamos, ¿no? Claro. Cuando decidimos cambiar de rumbo. Sí, yo mismo. Es un autoflagelo. Seferino estudió comunicación. Soy un ejemplo vivo. Yo estudié comunicación y después en cuarto año de comunicación digo, sí, me gusta comunicar. Y bueno, y ahora estoy acá y las vueltas de la vida no hacen que uno se dé cuenta que había algo de cierto en eso. Pero también esa comunicación quizás tiene que ver con la enseñanza, con la filosofía, enseñar, ayudar al otro, ¿no? Filosóficamente. Entonces, sí, efectivamente, ahí tiene mucho que ver la educación, ¿no? Desde chicos que uno ha recibido y los padres, ayudar a orientar los talentos de los hijos. Ahí viene la cosa. Eso es complicadísimo y me parece que va por otro lado, porque en el fondo la vocación esta universal que vos marcas, que es atender a pasarla bien la mayor cantidad de tiempo que pueda, que no es para nada fácil, obviamente, porque la vida está llena de complicaciones, qué sé yo, tenés dificultades. Esa sí es más pensable. La otra, qué sé yo, vos y yo nacimos en La Paz, tampoco tenía tantas alternativas, ¿no? Sí. Te venía a la ciudad a buscar la aventura, a la casa de una tía que me da comida. Bueno, pero vos te la jugaste. Está bien, digo. Pero también te vas, algunos te la podés jugar y otros no. Sí, ¿no? Yo tuve la bondad de una tía que me recibió con mi tío y me abrió la puerta de su casa y me daban de comer. Pero por el otro no tenía y se quedó allá, porque no pudo hacerlo. Pero la otra sí, que es detenerse a pensar, che, esa vocación de ser feliz. No pudo o no. Depende de uno. No quiere. Depende de uno, perdón, Sofi, y como depende mucho de uno, ¿no? Implica tiempo, preocupación, esfuerzo, ¿no? Para ser feliz. O sea, por eso yo, esto que el bienestar no es lo mismo que la felicidad. No es sentirse, la felicidad no es sentirse todo el tiempo bien, porque la vida no es eso. Pero ser feliz permanente tampoco es posible. ¿O sí? Bueno, y no por lo menos, digamos, en esta vida, como decían los antiguos, ¿no? Porque estamos sujetos a los cambios, a las vicisitudes de la vida, a los dolores, pero sí podemos encarar esos dolores, esos sufrimientos, con algo que los griegos le llamaban la arete, la virtud, una excelencia. Es la actitud, ¿no?, con la que vos enfrentás algunas situaciones difíciles también. Efectivamente, y ese es otro condimento de la felicidad, ¿no? Esa fortaleza interna que los griegos le llamaban arete, los latinos virtud, ¿no? Que es una actividad del alma, ¿no? Que me permite encarar con solvencia incluso los pesares de la vida, ¿no? Yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer eso, solamente que no sabemos cómo hacerlo. Porque a veces no tenemos la información y creemos que, por ejemplo, ante un diagnóstico de una enfermedad grave, que crees que te vas a morir y tu pensamiento cree que te vas a morir. Sí, entonces el cuerpo quizás no te ayuda a salir de esa situación. Y entonces todas las actitudes que te llevan terminan siendo negativas. Ahora, si vos tenés otro pensamiento y decís, bueno, hoy me toca esta situación desafiante, ¿cómo lo puedo transmutar o llevar adelante o llevarla de la mejor manera posible? Y el cuerpo es increíble cómo reacciona positivamente. Sí, porque eso es el conocimiento de la realidad, ¿no? La virtud también implica, ¿no? Un saber
de las cosas que están ocurriendo, y por ahí muchas veces la mente va más rápido que la realidad, y los estoicos en esto, los filósofos estoicos lo tenían muy claro, ¿no? No dejar que la mente, ¿sí?, cree realidades paralelas. La realidad que estás viviendo es esta, ¿sí? Esto es lo que te toca afrontar y no lo agrandes. Sí. Bueno, qué difícil. Muy difícil. Exceso de futuro. Por eso te digo, tremendo. Fíjense, y de pasado. En un mundo de ansiedad como el que vivimos hoy, ¿viste? Es no crear esa realidad paralela. Mal. Es muy difícil. Es muy complicado. Está el ejemplo de las pelotitas, no sé si han visto ese video, que hay un vasito y cayendo muchas pelotitas de ping-pong, ¿no? Entonces son todos los problemas que uno se imagina ante una determinada situación y no entra ninguna. Claro. No va entrando ninguna, pero son la mente va viendo todas esas pelotitas que caen. Bueno, pero eso implica un grado de virtud, un grado de templanza en el hombre que se va conquistando con el tiempo, ¿no? Entonces, la solución, podríamos decir, o esa vida feliz viene, si lo podemos charlar en otro programa, por dos lados. Por el lado del conocimiento, tengo que conocer, ya veremos cómo, y también por el lado de la voluntad, del corazón, ¿no? Lograr esa templanza interior que me permita afrontar con solvencia las realidades. Entonces, de la vida. le tengo que prestar más atención, no a la primera vocación profesional, sino a la otra. Porque pienso, el Tano decía, bueno, hubo muchachos de La Paz que no tuvieron la chance que tuve yo de jugármela, de venir a lo de mi tía y tal. Y no les quedó otra. Se dedicaron a lo que pudieron y es así. Muchas veces uno hace lo que puede. Pero tengo la chance de ponerle... esa segunda vocación. De regar la plantita de la otra vocación. Que debe ser la más importante, supongo. Es que la primera vocación es una partecita de la otra vocación. La otra vocación implica muchas cosas. Implica la familia, los amigos, los gustos personales, los hobbies, el deporte, la recreación. Son muchos los bienes humanos que al hombre lo complementan y lo hacen feliz. La vocación profesional es una y es muy importante. Está bien que en un determinado momento de la vida uno le dé más atención. Pero si toda la vida yo estoy enfocándome solo en eso y se me empiezan a caer los otros bienes. Mira, te voy a poner un ejemplo, que no sé si alguna vez lo charlé con vos o con alguno hablando de esto de la felicidad. Decir, ¿qué te hace feliz? Me preguntaron a mí, y comerme un asado. Claro. La felicidad en lo simple. ¿Pero solo? No, claro. Y no, con mis amigos. O sea, ya se empieza a complejizar, digamos, ese deseo que yo siento que me hace feliz, que es sentarme a comer un asado. Pero sentarme a comer un asado solo, la verdad. Ni siquiera prendo el fuego. Es que eso es muy filosófico también. Todo lo que, a ver, esto es lo bueno de la filosofía, que todas las nociones del sentido común yo las puedo explicar filosóficamente, las podemos analizar filosóficamente. Eso que dice el Tano es el instinto de sociabilidad del hombre. Esto lo decía Aristóteles. El hombre es zoon politikon, es un hombre político de la polis, de la ciudad. Está hecho para vivir en comunidad, ¿no? Y primero en pequeñas comunidades, con la familia, con las tribus, ¿no? Con los pueblos, podríamos decir, municipio, qué sé yo. Los amigos, ¿sí? Entonces, si yo no cumplo eso, por ejemplo, estoy fallando. Ya hay un problema en mi felicidad. Si yo no tengo eso, las personas... Dice, el que vive solo, decía Aristóteles, el que no necesita de nadie, dice, o es un dios o es una bestia. Está buenísimo el tema. Cefe, interesantísimo, chicas. Creo que está aprobado, ¿no? Lo podemos aprobar a Seferino Muñoz, nuestro amigo doctor en filosofía e investigador del CONICET, que va a tener su espacio aquí en nuestro programa. Y hay que ponerle nombre, así que busquemos nombre. Van tirando sugerencias. Seferino, muchas gracias. Tanito. Mira qué feliz sería yo si estuviera donde está Felicita, que es la provincia de Salta.